Hola, hola. Buenas a todos de nuevo, bienvenidos. Los que están en la cafetería se van a perder uno de los talleres más interesantes porque en el programa lo pone. En el programa lo dice claramente y espero que todas estas personas que nos estén viendo en directo hoy y próximamente en diferido tomen buena nota. 10 claves para un podcast exitoso. Y además, con el honor de que estamos con el equipo internacional de Julep Lipsyn. Ahí es nada. O sea, tenemos ahora mismo un taller de muchísimo nivel con Madelón Sánchez a mi derecha y Elsie Escobar desde Estados Unidos. Os dejo. Bueno, vamos a compartir pantalla por fin. Bien. Os presento a Elsie Escobar, es la directora de contenido y de la comunidad de Lipsyn en Estados Unidos. Y bueno, juntas vamos a dar este taller principalmente. Va a ser ella la que va a compartir, sobre todo queremos compartir la información y toda la experiencia que Lipsyn tiene en Estados Unidos y aportar valor desde la experiencia que ya estamos teniendo. Así que, Elsie, te paso la palabra y voy a estar un poco dinamizando con vosotros las dudas que tengáis. Por supuesto, esto es un taller, por tanto, la idea que nosotros tenemos es daros la oportunidad de que interactuéis con nosotras, que nos hagáis preguntas. Simplemente estamos presentando algunos tips generales para abrir esta conversación con vosotros. Adelante, Elsie. Bueno, aquí aquí tengo la pantalla para que la puedan ver conmigo. Bueno, buen día. Gracias que me tengan aquí con ustedes. Estoy súper contenta de poder venir a hablar podcasting porque me fascina hablar de podcasting todos los días, casi 24 horas al día. Así que aquí estoy. Gracias a ustedes y ojalá que les ayude un poquito todo esto de que vamos a hablar. Bueno, vamos a empezar con 10 consejos de éxito de edición podcast. Y les voy a decir rapidito un poquito sobre mí. Vamos a ver, espera un momentito. Tengo que cambiar mi pantalla también aquí. Hola, me llamo Elsie Escobar y yo soy la directora de comunidad y contenido de Libsyn, la plataforma de podcast para cada podcaster, donde se puede crear y destruir y crecer y monetizar. Fue incluida en el Salón de la Fama de Podcasting, la primera latina e inmigrante, y soy podcaster, he estado haciendo podcasting desde el 2006. Ahorita tengo 3 shows, uno que se llama The Feed, The Official Lipsyn Podcast, Elsie's Yoga Class y She Podcast. Y también soy la cofundadora de She Podcast. Bueno, empecemos con la base, base de los consejos, porque siempre tenemos que empezar de dónde venimos, de lo que tenemos debajo de los pies, ¿verdad? Y la primera cosa que les voy a decir, el primer consejo es que las cosas fallarán. Punto. Siempre. Ten un plan de contingencia. No importa cuánto tiempo lleves en podcasting, algo saldrá mal. Y como la ley de esta vida linda que tenemos sucederá justo cuando las apuestas son más altas. No existe un dispositivo, ningún software, ninguna aplicación, ninguna plataforma que funcione el 100% del tiempo. Eso te puedo decir. A veces no son ellos o las plataformas, ¿verdad? Las cosas, sino nosotros. Somos humanos y cometemos errores. Todo esto para decir que siempre debes tener un respaldo. Y uno de los diferenciadores clave de los podcasters exitosos
es la capacidad para solucionar problemas y ser ingeniosos, porque las cosas nunca van a estar perfectas. Nunca, nunca, nunca. Y los mejores lugares para tener un respaldo son, por supuesto, para la grabación. La grabación que tienes, que estás en la computadora, si tienes una grabadora digital, hay que tener algún backup. Digamos, el backup puede que sea el teléfono, uno de tus teléfonos que tienes, pero también tienes grabadora digital. También para la grabación remota. Ahorita estamos conectados con Teams, pero también hay cosas como Zoom, tener a Zoom de backup, de respaldo, o tener un programa como Libsyn Connect, que es un modo de poder grabar remotamente que está en Libsyn, pero también tenemos que tener un backup para poder grabar en nuestras computadoras. Eso siempre tiene que pasar. Los micrófonos. Yo tengo aquí este micrófono, pero también tengo otro aquí y tengo otros aquí atrás. Un poquito de privilegio que tengo porque tengo tantos micrófonos, pero siempre hay que tener un backup. Siempre, siempre, porque de pronto no te va no lo vas a poder usar cuando lo necesitas. Auriculares, esto es tan importante tener porque hay veces o lo necesitas en un momento porque los cordones que tienen estos volados se arruinan siempre. Baterías, se te van a ir cuando lo necesitas. Tenés que tener un almacenamiento en unidad externa o tarjeta porque siempre lo necesitamos. Y también este protocolo de reprogramación rápida. Así que, ¿qué es esto? Esto es cuando estás llamando, cuando tienes a algún guest al que vas a entrevistar y no pueden entrar a donde le has dicho, sea un Zoom meeting, o sea una llamada de teléfono, o sea usando algo como Libsyn Connect, o Squadcast, o StreamYard, o lo que sea, no pueden conectarse. Tienes que tener alguna otra cosa que le puedes mandar el email, que les puedes mandar un text. No podemos hacerlo así. Aquí está la segunda solución porque siempre pasa. Y el problema es que pasa cuando más lo necesites, cuando esta persona, cuando este momento solo tienes 10 minutos o una hora de estar con ellos, no es cosa de perder de ese momento. Así que eso es lo que digo, que tienen que tener esta plan de backup. El segundo consejo que tengo es que el arte de podcast es muy, muy importante. Bastante tiempo la gente toma la decisión de escuchar un podcast con sus ojos en lugar de sus oídos. Y no estoy hablando de video. Pero pasemos por alto del diseño. No vamos a hablar de eso, o de la creatividad de la imagen de tu podcast. No estamos hablando de eso, ya que hay bastantes profesionales de diseño gráfico y de brand, de marcas que ofrecen apoyo, sea gratuito o de pago. Centrémonos en las razones técnicas por las que la imagen de tu podcast es importante. La imagen de tu podcast es una de las principales razones por las que se rompe el suministro RSS de tu podcast. Eso lo he visto ya por años. Yo he estado trabajando en podcasting desde el 2008 y he visto muchas conversaciones con el soporte, con la gente teniendo problemas, y este es casi el número 1 problema que tiene la gente, es esto que ven enfrente, especificaciones de imagen. La imagen de tu podcast debe cumplir con estas especificaciones. Empecemos. 1400 por 1400 mínimo a 3000 por 3000 máximo. Punto. Tiene que ser cuadrada. No es que medio cuadrada, pero cuadrada. JPEG o PNG, y utilizar el espacio del Color sRGB.
y menos de 500 kilobytes de tamaño. Esta es una cosa que no le ponemos mucha atención, es el tamaño de esta gráfica. Tiene que ser menos de 500 kilobytes, porque entre más grande es la imagen, más problemas causa en el feed. Y hay que prestar atención el tamaño al exportar en Canva, porque bastante gente usa Canva, o al trabajar con una profesional de gráficos o un profesional de gráficos que te den el tamaño que vas a usar para tu arte de podcast, que sea menos de 500 kilobytes de tamaño. La imagen de episodio se está volviendo cada vez más fundamental para la visibilidad del podcast en las aplicaciones de podcast. Y ya sé que estas imágenes que ven quizás la pueden, ya que estamos tan grandota, ¿verdad? Pues, quizás lo pueden ver mejor que lo veo yo, ya que vi que estas imágenes están tan chiquitas enfrente de mi cara. Pero pueden ver que el arte de cada episodio, este es mi podcast de feed, cambia un poquitito, no mucho, un poquitito, cambia los colores, cambia el número, cambia el título, y la imagen del episodio también es una forma sencilla de promocionar tu programa en las redes sociales. Y bastante de las meras de podcast apps como como Apple Podcasts, como Spotify, Amazon Music, Audible, todos esos sacan y pueden enseñar ahorita las imágenes de cada uno de sus episodios. La imagen del episodio no tiene que ser complicada, puede ser tan simple como mostrar las fotos de los invitados, si tienes un programa de entrevistas, o texto grande y llamativo con el título de tus episodios, puede que sea solo eso, y no todas las aplicaciones de podcast admiten imágenes de episodio. Eso no, punto. Ninguna de todas las aplicaciones pueden hacer todo igual, pero algunas de las más importantes sí lo hacen y le están poniendo mucho más enfoque a estas imágenes en las aplicaciones. Esta es una cosa que pueden hacer, por supuesto. El tercer consejo, los podcasts de video siempre han existido. De hecho, algunos de los podcasts más grandes, justo cuando comenzó el podcasting, eran podcasts de video. Una notita, comencé a hacer podcasts porque vi el podcast de video de alguien en mi iPod de quinta generación. No sé si ustedes se acuerdan de estos iPods que tenían como, ahí se podían ver los videos súper chiquitos. Ahí vi este podcast y yo solía ver me fascinaba y dije, yo quiero hacer eso, así que empezaron desde el principio. Solía haber una encantadora sección solo de video en iTunes que presentaba podcast de video. Ahí estaba, se veía súper lindo. Dicho esto, el podcasting de video se ve muy diferente hoy y la línea entre la entrega de medios a través de RSS y el uso global de YouTube se ha vuelto medio difusa. Más los shows que están recibiendo más publicidad en torno a los podcasts de video están aislados, lo que lo vuelve más confuso. YouTube, tal como lo conocemos en este momento, no ofrece feeds de RSS, pero ya vienen. Acaban de tener un webinar este jueves pasado y más información va a salir. No pude ver ese video, lo traté de ver ayer para que este webinar que solo lo dieron a compañías de alojamiento para darnos información qué es lo que iba a pasar con todo esto. Así que no lo he podido ver, pero sí vienen por fin. Y tienes canales los que pueden suscribirte, ¿verdad? En YouTube, pero es nativo de YouTube. Spotify, tal como lo conocemos en este momento,
no admite podcast de video de todos los feeds, ¿verdad? Admite videos que pasan por Spotify de podcasters. Punto. Y dicho esto, hay proveedores de alojamiento de podcasts como Libsyn que han admitido archivos de video desde que aparecieron en la escena. Desde el 204 podía uno subir videos. Si tu podcast se presenta en un archivo de video, digamos, ahí tienes tu grabación, debes exportarlo como un archivo .h264. Recomendamos el formato MP4 para que sea lo más compatible posible con la mayoría de los directorios de podcast. Entonces, estoy hablando de diseminar el video en el RSS feed. No estoy hablando de YouTube. YouTube tiene sus propios números, sus propias cosas que hacer con YouTube. Estoy hablando del RSS feed. El formato M4B también se utiliza ampliamente, pero el MP4 es el más común. La resolución que utilices para tu video dependerá de dónde planeas distribuirlo. Sin embargo, como regla general, te recomendamos que uses 720p y ya sé que es un poquito chiquito y no se ve tan lindo, o una calidad superior. En su mayor parte, tus oyentes tienden a descargar tus episodios, por lo que es importante considerar el equilibrio entre el tamaño del archivo y la calidad. Por un lado, deseas ofrecer una buena calidad, pero también deseas proporcionar archivos lo suficientemente pequeños como para la descarga, para que la descarga sea sencilla para ellos. Uno nunca sabe dónde van a estar y bajar unos archivos enormes no funciona. Lo que debes saber es que no todas las aplicaciones admiten la reproducción de los archivos de video reales. Aquí tienes una lista de aplicaciones de podcast que reproducen archivos de video y las que no lo hacen. Lo que ves en este momento, aunque no son todos, porque hay cientos de aplicaciones de podcast. Hay bastantes. Lo que ves enfrente en este momento, yo diría que son del 99% de las aplicaciones que pueden aceptar video. Todo el resto no lo acepta. Lo que ves en la parte de izquierda realmente reproduce el video. Entonces, cuando abres Apple Podcast y subes un archivo de video, vas a poder ver el video en Apple Podcast. Todo lo que está en la parte izquierda. Pocket Cast, Podbean, Acast, todos esos. Bueno, lo que ves en la derecha reproduce el audio del video. Entonces, si tienes el archivo del video que sube el Podcast App, si estás usando Overcast, vas a poder oír el episodio, pero no lo vas a ver. Pero sí lo acepta. Todo el resto de los apps de podcast no lo admiten para nada, ni salen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que darle atención a eso si quieres subir video a tu RSS feed. Bueno, hablemos de las cosas que la gente de veras le interesa. Todo lo del crecimiento. Bueno, y descargas, porque todo el mundo le gustan las descargas, ¿no? Los números, esos números. Y hablando de los números, la cosa número 4, si te llevas algo en el corazón, si se llevan aquí, pero súper dentro de ustedes, di no a la vergüenza, por favor. Vamos a hablar de números aquí, vamos a hablar de ellos, pero de veras, nada de vergüenza con todo esto. He visto tanta vergüenza en torno a las cifras de descarga.
La gente se esconde, se achica, ocultan sus números porque piensan, ay no, que todos los demás están teniendo el mejor desempeño, ay no, pobrecito yo. La realidad es que la mayoría de las personas son iguales a tú. Y aquí les enseño el número de descargas mediano es 145. 1, 4, 5, 145. Si tus episodios obtienen más de 145 descargas después de 30 días, estás por encima de la mitad de todos los podcasts. Eso es increíble. Y estos datos vienen de mi podcast, The Feed. Sacamos los números, bueno, cada mes sacamos los números de cada mes anterior. Entonces, estos son del mes de septiembre, directamente del episodio 253, si lo quieren oír. En el 255 vamos a sacar los números de octubre, si quieren saber, pero este número no mueve mucho. Pero no tenemos solo esos números, tenemos otros números también. Y esta información que ven aquí, perdón que esté en inglés, pero les voy a leer unas notitas aquí. El 7.1% de todas las descargas para episodios lanzados en agosto/septiembre estuvieron en el rango de 5,000 o más descargas, que es el número mágico que algunos anunciantes buscan para sus campañas. Entonces, estamos aquí arribita, ¿verdad? Solo 7.1% de las descargas llegan a ese número increíble que la gente busca. Bueno, los anunciantes buscan. Y aquí hay unos números para medirte, para poner las cosas en perspectivas, ¿verdad? Si tus episodios están obteniendo más de 145 descargas después de los 30 días, estás por encima de la mitad de los programas. Aquí estamos. Top 50%. Si estás obteniendo 500 descargas, estás por encima del 69.6% de los programas o en el top 30.4%. Si estás obteniendo más de 1,200, estás por encima del 80% de todos los programas. Y se pueden ver aquí en este lado de izquierdo para ver todos los porcentajes que subes. Más de 3,200 está por encima del 90% de los programas. Más de 7,500 está por encima del 95% de los programas. 17,000 por encima del 98% y 28,000 por encima del 99% de los programas. Así que ves que aquí estamos todos, la mayoría de nosotros no estamos por aquí. No estamos por aquí. Y es wow. Bueno, número 5. Número 5. Hablando de números, estamos aquí, el CPM promedio es 30 euros. Bueno, hablemos, ¿qué es CPM? Es el costo de un anuncio por cada 1,000 descargas en un programa. Así que si tienes 1,000 descargas, entonces te dan 30 euros. Si tienes 2,000 descargas, 60 euros. Por lo general, esto se paga mensualmente y basado en tu episodio más reciente, no en el total, no en el total de descargas de tu podcast. Lo que vamos a ver con esto es que este pago, si estás trabajando con CPM, se ve que necesitas bastantes descargas para hacer bastante dinero. Y como vimos en esto, que eso de bastantes descargas, no muchas personas, no muchos podcasts tienen bastantes descargas para poder hacer dinero. Vemos aquí que solo lo más alto, 7.1%, llegan hasta 5,000 descargas por episodio por mes. Así que estamos viendo ahí un poquito de matemáticas de que es un poquito difícil. Por eso digo yo
que siempre hay que definir tu propio valor. Depende de ti. Y lo que digo con eso es que te vale tu show a ti. Punto. Hay que tener esa definición tuya y trabajar a ver qué es el valor. Bueno, y la nota es que los promedios de aquí significa algunos podcasts tienen tasas más altas y otros tienen más bajas. Y estos datos de origen provienen de Julep Media de septiembre 2023. Hablemos de definiciones y esto es un poquito wow. Hay que no se me duerman, por favor, que no hayan comido muchas cosas, porque este es un poquito, hay que tomar un poquito de café para entender estas cosas. Bueno, anuncios programáticos. Ay Dios, no les daré la definición técnica, porque la definición utiliza más términos de vocabulario que podrían confundir aún más. Es como uno dice la definición y de pronto, pero ¿qué quiere decir eso, verdad? Así que voy a decirles como ejemplo. Estoy seguro de que han estado escuchando sus podcasts favoritos y tal vez escuchas varios de sus episodios de este show, ¿verdad? Uno detrás del otro, y a medida que escuchas te das cuenta de que cada episodio comienza con los mismos anuncios en pre-roll, a veces uno y hay veces hasta 3. Digamos que escuchas la semana siguiente. Estás escuchando en octubre, sigues escuchando en noviembre, el mismo show, otros cuantos episodios y obtienes otro grupo de anuncios cuando estás escuchando, todos iguales en todos los episodios, pero cambiaron. Estos anuncios se colocan en una serie de podcasts diferentes, ¿verdad? Un resto de podcasts, desde sus episodios más nuevos hasta su catálogo completo. Entonces pueden estar los anuncios sobre todo su back catalog. Se implementan a gran escala, por lo que muchos podcasts mostrarán los mismos anuncios y son más similares a lo que se sirve cuando ves transmisiones de Twitch o videos de YouTube o otros servicios de transmisión. Digamos, aquí en los estados, no sé si ustedes tienen Peacock. Este Peacock siempre enseña anuncios así que cambian y depende de la mes o no de la mes, del mes o de la semana o no de la semana. Estas campañas son realmente eficientes desde el lado de la plataforma y son excelentes opciones para los anunciantes. En términos de los creadores, los requisitos estoy hablando solo de AdvertiseCast, no estoy hablando de Julep, esto en los Estados Unidos, en AdvertiseCast, son un mínimo de 2,000 descargas por episodio de podcast para entrar al programa de Auto Ads, y ese Auto Ads son programáticas. Existen otros mercados que tienen requisitos por encima o por debajo de eso también. Y los integrados, que aquí se les llaman Baked In Ads, que están integrados en el programa, esos son anuncios que forman parte de cada episodio en sí, en el archivo. No cambian. Un anuncio integrado creado el verano pasado sobre un servicio específico seguirá apareciendo exactamente como se grabó cuando alguien escucha el episodio hoy. No cambia. Estos anuncios a menudo duran más de 30 segundos y hay veces ocupan más de 1 minuto del tiempo porque los anfitriones hablan mucho. Hay veces no sabemos cuándo callar sobre los productos y servicios, y esto pues es bueno o malo, depende. Estas campañas son un poco más complejas de ejecutar a gran escala porque hay muchas más partes que se mueven. Digamos, el podcaster debe aprobar la campaña primero, tiene que obtener el texto del advertiser,
hay que grabar el comercial, hay que añadirlo al episodio, hay que compartir los códigos de tiempo con el mercado o el anunciante, y hay bastante comunicación. Los anuncios integrados tienen un CPM más altos porque son de naturaleza muy personalizada. Cuando trabajas con un mercado publicitario como AdvertiseCast, o Julep, donde hay un equipo vendiendo tu programa, existen requisitos mínimos. Necesitas, digamos, para eso, en AdvertiseCast, otra vez estoy hablando de solo AdvertiseCast, necesitas tener un mínimo de 5,000 descargas por episodio al mes durante el menos de los últimos 3 episodios para trabajar con ellos. Lo bueno es que siempre puedes vender tu propio programa y crear tus propias campañas publicitarias. Y eso no tiene requisitos. No tiene requisitos. No tienes que trabajar con nadie. Lo puedes hacer tú. Esto me lleva a la última opción. Ningún anuncio. No tienes que añadir ningún anuncio. O ningún anuncio para otros productos o servicios que sean fuera de ti. Puedes añadir pequeños anuncios a tus propios productos, a tus propios servicios, a tus propias cosas. ¿Cómo? Tu membresía. Entonces, si decides ofrecer una suscripción como Patreon, como Buy Me a Coffee, o algo como el propio producto de suscripción que tenemos de Libsyn que se llama Glow, aún tendrás que venderlo. Entonces, ¿cómo sabes si estás listo? Este es el consejo número 7. La pregunta clave es, si tu audiencia toma acción contigo. ¿Y qué quiere decir que toman acción contigo? Estas son unas preguntas que las puedes oír. ¿Responden cuando les preguntan cosas? ¿Te envían correos electrónicos o comentan en tus publicaciones en las redes sociales? ¡Ay, me fascinó el último episodio! ¡Yay! O dicen cosas como, ay, no sé qué haría sin ti. O compré eso gracias a ti, gracias por hablar de esa cosa, porque está lindísima. O están preguntando si pueden apoyarte de alguna manera, te quieren dar dinero, preguntan estas cosas. Estas ciertas preguntas que son importantes para que te des cuenta que tienes la audiencia ahí para poder empezar a abrir la membresía, abrir una opción de vender algo tú. Sí, sí, dame un segundito. Con respecto a lo que está comentando, cada vez que tengas en vuestras redes comentarios de este tipo de he comprado esto, me ha encantado tu mención, o sacadle fotos a sus capturas de pantalla, porque eso es fundamental después cuando trabajamos con los anunciantes, porque nos piden a nosotros que demostremos de alguna manera que la campaña ha tenido un éxito. Entonces, cualquier comunicación que tenga vuestra de alguna mención, aunque sea de vuestros propios productos, lo que vosotros estáis moviendo, sacad siempre captura de pantalla porque es oro para vosotros. Y simplemente por comentar también de lo anterior que estabas comentando en Julep, trabajamos con 2.000 para lo que es anuncios y un mínimo de 10.000, entre 8 y 10.000 de todo el show para ya trabajar lo que es la parte de menciones. Antes de que continúes, ¿hay alguna pregunta que queráis hacer con respecto a esto que hemos hablado hasta ahora? Continuamos, el sí. Ok. Vamos a ver. Aquí, bueno, hablamos sobre la membresía. Y esta es otra cosa que es bien importante que lo sepas cuando empiezas a ver tu estrategia, qué es lo que quieres hacer con tu podcast. Esta es información que la tienes que meter en tu notebook o tener enfrente para verlo, ¿verdad? Espera un crecimiento de 1 al 3% mes a mes. Y eso es bueno. Establece tus expectativas de crecimiento de manera realista.
Esta tasa de crecimiento de 1 a 3% también se puede aplicar a la tasa de conversión, especialmente a medida que estableces estrategias de monetización para tu podcast, que incluyen membresías o suscripciones y la venta de cursos o servicios. ¿Hay valores atípicos en estos datos? Sí, sin duda. Hay gente hay podcasts que no tienen este crecimiento. Es increíble qué rápido crecen. Simplemente estoy compartiendo mi experiencia en observar el flujo y el reflujo de productores, creadores y lo que se necesita para construir negocios sostenibles centrados en un podcast. Y hay que entender que la palabra crecimiento es mucho más que descargas, oyentes o suscriptores. Esa palabra está llena de tanto, porque el crecimiento puede ser muchas cosas. Así que hay que ver esto con ojos abiertos para que sepas en lo que te estás metiendo para seguir adelante. En eso, ya que estamos hablando de verdades, sigamos con más verdades. El número 9, el consejo número 9. No podrás averiguar cuántos suscriptores o oyentes tiene tu podcast. No importa lo que digan los servicios, las plataformas o los proveedores. No importa qué es lo que te digan. Porque el vocabulario, wow, yo sé que uno usa una palabra, otra persona usa la otra palabra, uno nunca sabe de lo que estás leyendo algo y dicen otras cosas que no es la otra cosa, y por qué este está diciendo esto y por qué está el otro diciendo otras cosas. Más que todo en los medios. Hay gente que escribe cosas y dice, yo tengo 1000 suscriptores o tengo 1000 oyentes. Y siempre, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo se sabe que son las personas? Pero hablemos un poquito de la técnica, Gio. Aquí otra vez hay que despertarse, hay que moverse un poquito porque se les va a cruzar los ojos con toda esta información. Vamos. Las analíticas de alojamiento de podcast no son las mejores, especialmente si están acostumbrados a obtener datos que ofrecen casi todas las demás plataformas, como Google Analytics o Facebook o YouTube Analytics, tasas de apertura de boletines. Todo eso te da una cantidad enorme de analíticas. La mayoría de proveedores de alojamiento de podcast certificados por el IAB te mostrarán datos similares, con alrededor de un 10% variación de aquí a allá. Entonces, eso quiere decir que si te cambias de Spreaker a Acast, a Libsyn, de Libsyn a Acast o a Spreaker, las estadísticas van a estar súper cerca del uno del otro. Por ahí de quizás 10% o menos de cambio de números. La principal diferencia entre los proveedores de alojamiento de podcast es cómo te muestran los datos, por lo que se trata más de el interfaz del usuario que de los datos en sí, y de cómo nombran las selecciones o las secciones dentro del interfaz del usuario. La información clave que obtendrás de los proveedores de alojamiento de podcast incluye descargas totales, datos geográficos y agente de usuario. El agente de usuario es dónde están escuchando tu programa. Lo que no obtendrás de la plataforma
de alojamiento son puros son datos demográficos. Bueno, pero vamos a hablar de otra cosa aquí. Hay estadísticas en el lado del servidor y eso es algo que tienen que entender. Hay estadísticas que salen del lado del servidor, que es como el Libsyn, el Spreaker y otros proveedores de alojamientos, y estadísticas en el lado del cliente, que es Apple Podcast, Spotify, otras aplicaciones de agregadores. En el lado del servidor, todo lo que puedes saber es cuántas descargas hay y no si la persona realmente escuchó o cuánto tiempo escuchó o algo sobre la persona. Demografía, ¿verdad? Estos son las estadísticas de descarga que verás en Libsyn, en Buzzsprout, en Captivate, y esto incluye todas las solicitudes de tus archivos alojados con ellos, tanto descargas completas como descargas progresivas, lo que algunos consideran como streaming, cuando hacen clic en un player a reproducir en un reproductor en un sitio de web. En cuanto a las estadísticas de Libsyn específicamente, si ves únicos, esto es lo que significa. Oh my gosh. Ok. Combinaciones únicas de dirección IP más agente de usuario que solicitan un archivo en una ventana de 24 horas móvil, filtran todas las solicitudes duplicadas. Entonces, de cada vez que sale una descarga, eso pasa. Y solo cuentan cuando tiene esas especificaciones. Según las especificaciones del IAB versión 2, que tienen muchos proveedores de alojamiento de podcast, también filtran todas las solicitudes en las que no se entregaron datos suficientes para igualar 1 minuto de contenido. Y hay algunos agentes de usuario adicionales que se filtran de la lista negra oficial de la IAB versión 2. En cuanto a estas estadísticas del lado del cliente, Apple informa en Apple Podcast Connect hasta dónde llegan los oyentes en tus episodios, mostrando el porcentaje que escucha hasta un punto específico, pero no ofrece información demográfica. Pero eso solo se aplica a las escuchas en el lado de Apple Podcast y iTunes. Spotify también informa sobre esta información y además ofrece algunos datos demográficos para aquellos que escuchan a través de Spotify y nuevamente solo para las personas que escuchan en Spotify. Google también está informando ahora sobre cuánto tiempo escuchan los oyentes a través de Google Podcast. Y esto incluye la aplicación Google Podcast y Google Home. El problema, so sad, es que también está muriendo Google Podcast. Se va a ir el otro año, ya no va a estar ahí. Va a ser YouTube Music. Así que vas a perder toda esa información también, quizás porque uno nunca sabe lo que va a enseñar YouTube Music. Ellos en este momento son los únicos 3 que ofrecen información de consumo. Solo eso. Por ahora, para ver la cantidad de consumo cuando han escuchado a las personas. O listen through rate, obtendrás esa información directamente de las plataformas Apple, Google o Spotify. Y en cuanto a los datos demográficos, solo Spotify te proporciona esta información y nuevamente solo para los oyentes en Spotify. En cuanto a los suscriptores, esa no es realmente la mejor métrica. Cuando alguien se suscribe a tu podcast, tienden a hacerlo a través de varios dispositivos, ¿verdad? Las suscripciones se comparten automáticamente con todas sus cosas y también a través de múltiples aplicaciones por dispositivo. Una persona podría acceder a tu feed desde 3 a 12 dispositivos o aplicaciones. Solo sucede desde un solo dispositivo de aplicación. Entonces,
generalmente es una cantidad enorme que tiene una persona. Yo uso 4 aplicaciones para escuchar y hay veces cambio de uno al otro, depende de dónde estoy. El número más preciso que debes mirar es el tamaño de tu audiencia principal. ¿Cuál es ese? Que puedes ver a través de las descargas únicas para el episodio de cada 7 a 30 días después de tu lanzamiento y notar ese número de descargas. Puedes decir, oh, wow, en una semana tengo 100 descargas y lo es eso, en una semana, en 7 días, 100 descargas. Puedes decir, wow, tengo 100 suscriptores, tengo 100, mi audiencia es de 100, wow, ya que lo estás viendo un poquito más así. Puedes hacer eso, a estimarlo en tu cabecita. Y la última cosa aquí que tenemos, este es el consejo número 10. ¿Estás dispuesto a comprometerte a 5 años de tu podcast o a podcasting? He estado haciendo podcast casi semanalmente desde el 2006. Casi semanal desde entonces. He estado trabajando en el ámbito de podcasting y con podcasters desde el 2008. En mi experiencia, las cosas comienzan a suceder alrededor del periodo de producción de 9 a 18 meses. ¿Qué es eso? Más audiencia, más negocio, más seguidores, más oportunidades. Despuesito, ya alrededor del 5.º año, los creadores ya se comprometen más, ya están ahí por vida o deciden dejarlo. Y no hay nada mal de dejarlo, porque crecemos, somos otras personas, ya no queremos lo que queríamos hace 5 años. Imagínense a ustedes ahorita, ¿qué eran ustedes hace 5 años? Son esa persona que hace 5 años. Yo sé que yo no. Todo esto para decir que la producción de un show, la creación de contenido, sigue un modelo de largo plazo. El significado y el valor proviene del interés compuesto de tu producción. Entonces, lo que pasa es que te desarrollas tus habilidades, creas flujos de trabajo, aprendes nuevas herramientas, comprendes patrones de publicación y llegas a discernir por ti mismo, cuál es el valor de tu podcast y lo que te ha dado y lo que le ha dado a otros. Bueno, aquí muchas gracias por haberme tenido. Aquí tengo esos 10 consejos con ustedes. Por favor, conéctense conmigo. Estoy a The LC Escobar Primary en Instagram o Threads o Mastodon. Y por favor, sigan a Libsyn en todos lados porque ahí está la mayoría de mi trabajo que estoy creando o contenido para podcasters, porque lo que quiero es que continúen haciendo podcast, continúen produciendo y haciendo sus vidas con podcast dentro de ellos. Así que muchas gracias. Adelón, a ver si hay preguntas o algo. Ay. Muchas gracias, Celsi, por estar hoy con nosotros, tomarte este retiro, haber madrugado, porque ella tiene 6 horas de diferencia con nosotros y bueno, ya teníamos que prepararlo todo. Sobre todo lo que queríamos con esto, bueno, era no solo hablaros de estar ahí machacando monetización, sino también comentaros que todo el equipo de Libsyn también está muy volcado en todo lo que tiene que ver con apoyaros en el desarrollo de vuestro proyecto, ¿no? En el sentido de daros información con respecto a cuestiones técnicas, daros información con respecto incluso a cómo aumentar las audiencias, daros información sobre las novedades que vayan surgiendo en el mercado. En Libsyn se desarrolla muchísima información, de hecho hay un programa específico de educación que se está trabajando en Estados Unidos, pero que esperamos también traer para aquí, para
para España y bueno, queríamos aportar digamos, ejemplos de las preguntas. Él sí lo que ha hecho sobre todo es tomar, está muy en contacto con soporte, que son las típicas preguntas que entran en soporte o los problemas más clásicos con los que os enfrentáis, que para alguno de vosotros que no os habéis peleado con eso, digáis, no, pero eso no pasa, pero sí pasa. Y cuando pasa, el problema es cómo solucionamos o las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, esa era un poco la idea. No sé si queréis aprovechar que la tenemos aquí, si le queréis hacer preguntas de lo que has contado u otras cosas diferentes. Por aquí, por fin. Aprovechad, que os puede responder. De veras, me estoy despertando todavía, así que perdónenme la boca, porque la lengua todavía no me está funcionando muy bien. Ni la mente. No me pude ni acabar mi café. Mi cafecito que es enorme. Oh my God. El cafezote. Hola, Elsie. Bueno, muchas gracias. Hola. Ha sido una presentación muy interesante y fantástica. Sobre todo me ha sorprendido esa cifra de que con 5.000 descargas ya puedes estar en el 7% del top, digamos. Y mi pregunta era más relacionada con tema de edición. Yo estoy intentando transitar del audio a el audio más vídeo y en el tema de edición noto que el vídeo lleva muchos más recursos, hace falta mucho más tiempo y mi pregunta era si crees que vale la pena hacer una edición exhaustiva de vídeo para intentar crecer, por ejemplo, en plataformas como YouTube o en Spotify que admiten vídeo. Yo lo que diría es que lo que he visto que funciona lo mejor con las personas que están haciendo el video es ponerle, digamos, como me ven ustedes ahorita, me veo bien, ¿verdad? Tengo luces, tengo backdrop, tengo la cámara. Lo que he visto, esto es lo mínimo que hay que tener un poquito para que se vea un poquito mejor. Puedes hacer lo que diría yo, live recording de tu podcast, que en lugar de decir que vas a hacer tu podcast exacto, lo que se escucha a lo que están viendo en YouTube, sino que poner como live stream o recordarte a ti en el behind the scenes, eso para mí es increíble, porque puede uno dejar a la audiencia que entre detrás de lo que están haciendo con problemas, con cuando tienen que empezar otra vez. Le puedes hablar a la audiencia y decir, bueno, vamos a empezar otra vez aquí porque lo hicimos mal. Si puedes ver dos cosas. Primero, el canal de Ecamm, que es ECAMM Live. Es el programa que estoy usando ahorita para producir lo de video. Es solo de Mac, pero lo que quiero que vayan al YouTube channel de ellos, porque lo que hacen ellos con su podcast es que tienen dos playlists. Tienen un playlist que hace exactamente lo que les dije. Es el behind the scenes. Ellos graban el show para que la gente vea que lo están grabando. Tienen el playlist y después le hacen el editing. Le quitan todo lo malo, ¿verdad? Los problemas que tuvieron y lo hacen más chiquito y tienen otro playlist que es perfecto. Digamos, el del principio es 90 minutos de grabación y el que se acaba es 45 minutos de programa. Y también lo sacan para audio. Esa es una cosa. Hay otro podcast que hace muy bien en YouTube, que es de, ¿cómo se dice? De plumas. Y hacen lo mismo también. Empiezan y lo graban enfrente de ti y tiene tanta gente que lo están viendo, pero también puede bajarlo y oírlo. Eso es lo mínimo que hiciera.
el podcast en YouTube ahorita es más como para que te encuentren que para crecer la audiencia. Es más para que te encuentren, punto. Van a verte, ahí está en el show, y a cambiarlo para, para que te escuchen el show. Mi otro show, The Feed, lo único que tenemos tenemos una gráfica y es un audio. Y tenemos un playlist en el Libsyn Channel. Ahorita tenemos escuchas como de 50, 60, 30 cada episodio. Y yo estoy viendo eso más para crecimiento, que la gente sepa que tenemos show. No estoy poniendo o enfocarle tiempo para crecer la audiencia en YouTube. Lo estoy usando para más como mercadeo, ¿verdad? Del show, para que vean que tenemos el show. Y es súper más fácil mandarle a alguien, hey, hablamos sobre canales de YouTube a las 30 minutos y 30 segundos, y puedo sacar ese link y lo puedo poner en Instagram Stories o lo puedo poner en cualquier otra social media, y la gente puede escuchar ese pedacito rápido. Es algo que es un poquito más difícil de hacer con podcast apps, de mandar ese pedacito. Y en la descripción ahí tengo cómo suscribirte al show. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, Elsie. Bueno, lo primero, que es un honor tenerte aquí en las JPod en España y poder, pues poder escuchar tus consejos. Y me ha encantado el número 4, que precisamente Javier esta mañana, Javier de Julep, ya lo avanzaba, que tengamos todos claros cuántas descargas tenemos. Y sobre todo que no nos avergoncemos, que a mí ese dato de tener más de 145, ya estás ahí, ya estás en la media, no es tan poco como parece. Yo creo que me parece positivo, o sea, yo salgo más contento de aquí, o sea, la verdad. Y hablando de estadísticas, sí, es que es verdad, que es una de las cosas que tienes ahí como trauma, ¿no? Que si no dices miles, si dices cientos, como ¿dónde voy yo por la vida? Vas con la cabeza baja, ¿no? Por la calle y tal. Pero bueno, a lo que iba, las estadísticas. Me parece súper importante, y además he estado mirando antes, primera pregunta, ¿qué opinas del Open Preface Project, el OP3Dev, este proyecto que tienen de estadísticas abiertas para compartirlas, que es un directorio, está dentro de la iniciativa de Podcasting 2.0, de podcastindex.org, y es un proyecto que lo que es un prefijo, básicamente, igual que el que tiene Chartable, o el que tiene Libsyn también, que he visto que dais soporte al prefijo para poder añadir un prefijo en la URL del podcast, y que sobre todo lo que creo que es muy interesante es que te permite eso, poder compartir de forma abierta y anónima para tus oyentes, que no revelas ningún dato, quién te escucha, o sea, cuánta gente te escucha, desde dónde te escucha y a través de qué dispositivos, ¿no? Y si crees que un poco que esa es yo creo que la línea que deberían seguir muchas más plataformas para que sea fácil compartir tus datos públicamente, ¿no? Más allá del Spotify Wrapped que hacía con música y que hace de lo que yo escucho y demás, como creador, que pueda compartir mis estadísticas globales, no solo de una plataforma, sino que valga para todas, con una sola URL. Sí, la idea de eso me fascina, me gusta mucho la idea de eso. Pero la verdad es que yo creo que hay dos lados. El primer lado, ay Dios mío, en compañías es un poquito difícil de mover las cosas. Entonces, cuando hay alguna cosa que tienen los developers y los programmers que tienen que hacer, hay veces tienen otras cosas que para la compañía en sí es más importante. Como lo ven ellos, ¿verdad? No es como, porque para nosotros vemos ciertas cosas súper importantes, pero lo que ven ellos es un poquito diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer, como yo creo que esto es algo que le voy a decir a todos, no sea plataforma, a cualquier plataforma, digamos como Libsyn o como Spotify o Apple Podcast, lo que sea. Hay que mandarles email, hay que seguirlos en las redes y hay que decir, hey,
me gustaría tener esto, pero no solo una persona, sino que todos ustedes que lo quieren, hay que pedirlo. Porque porque la voz de ustedes es importante y yo lo que hago es, yo veo las conversaciones y les digo, hey, mira lo que están diciendo, tenemos que tener eso. Pero si todo el mundo está callado, yo no puedo decir porque bueno, no voy a decir que no me oyen, porque sí me escuchan lo que digo, pero hay veces es como, como tu familia, si tu esposa o tu esposo te está diciendo, hey, tiene que limpiar el baño, no lo vas a hacer porque, ay, otra vez. Y es así, las que estamos en las compañías, así nos ven. Bueno, de vez en cuando, no todo el tiempo. Y la otra pregunta, la otra parte, la otra faceta sobre esto, es que aunque si ese sentimiento de que te quieres esconder, es tan difícil sobrepasarlo. Y la comparación es bien difícil. Es emocional y sería increíblemente, yo creo que pudiera ayudar a bastante gente si vieran la verdad de los datos, por supuesto. Pero cada productor tiene sus propias cosas que le está pasando por dentro de enseñar lo que tienen. Y hay bastante gente que es bien privada también. Digamos, a mí no me gusta, no les voy a enseñar nunca lo que estoy escuchando. Porque es privado para mí. Los shows que yo oigo, los que escucho, los que tengo en mis oídos, es súper privado. No quiero que nadie vea lo que estoy escuchando. Pero hay otras cosas, no me importa. Aquí está todo, les enseño todo. Pero hay ciertas cosas que no las quiero enseñar. Y eso es lo que he visto bastante, porque la privacidad para ciertas personas no es tan fácil. Yo sé que tú lo quieres, pero quizá la persona a la par tú quizás no quiere enseñar sus cosas. Si me permites Ojalá que... un pequeño detalle, es que Libsyn ya lo soporta. Es decir, que Libsyn ya soporta el prefijo y de hecho hay una lista, porque he estado un poco buscando en soporte, y ya está AdBaker, ArtSci, Blueberry, Magellan, por supuesto, Spotify Ad Analytics, Veritonic, es decir, que ya soportáis o sea, que no hay que hacer ningún cambio, ya lo tenéis la posibilidad de poner el prefijo como el de Chartable, ¿no? Y en segundo, que me refiero no a hacer público lo que escuchas, sino a hacer públicas solo tus estadísticas de tu podcast. Es lo que me refiero. No, por eso es lo que digo, hay bastante gente que no quiere enseñar sus estadísticas. Claro, Yo te estaba usando esa cosa, porque no quieren. No la quieren usar. Eso te digo yo por experiencia, que no la quieren enseñar. Hay bastante gente que no quiere enseñar las estadísticas. Es una cosa tan emocionante. Te estoy diciendo porque he visto el impacto que es enseñar los download numbers. Oh my God. Qué trauma. Entonces, hay gente que está en eso. No, el prefix y todas esas cosas, como te digo, entre más se le manda emails al soporte, entre más diga, ya lo tienen, necesitamos esto, entre más escuchen lo que está pidiendo la gente, más lo hace, porque eso mueve las cosas. De acuerdo, pues estamos un poco pasados de hora ya. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y a seguir disfrutando de la jornada. Muchas gracias, Elsie, por estar con nosotros. Y de nada, gracias. Gracias por tenerme. Que pasen muy bien. Y hoy me voy a acabar mi café.
Bueno, tenemos un ratito